¿Quieres salvarlas? Léelo y a un alma reclamas. Al Padre generoso, ora y a muchas almas sanas. Tu donación, una misa para aquella tan amada. Eh, Mi nombre es Yanori Picado, soy de Costa Rica, tengo 48 años, tengo un hijo de 9 años, que fue un milagro porque yo no podía tener hijos. Ah, Tengo un matrimonio que en este momento estamos separados y, y es ahí donde nace toda esta aventura. Este, Antes de conocer el ayuno, hora de 40 días, nosotros empezamos a pasar diferentes situaciones de problemas a nivel de matrimonio, a pesar de que yo era una persona comprometida con la iglesia, había estado de misión, de misionera, este, de conocer, ¿verdad? Una experiencia de Dios fuerte. Eh, Pasó mucho tiempo que me alejé. Nos casamos y fue como un rito más, sin comprender el paso que estábamos dando. Eh, pues así, sin Dios en medio, las cosas nunca van bien, en ningún lugar, en ninguna vida. Y empezaron los problemas porque empieza la ira, la falta de diálogo, el cada uno buscar para sí, el no importar al otro. Y, y los problemas iban y venían, pero ahí seguíamos, no importaba. Me fui haciendo ausente y llegó el momento en que él decide irse, luego regresa, luego eh, decide irse y luego regresa y ya yo digo, no, ya no se va, pero aún así yo seguía, nos seguíamos poniendo a Dios en medio de nuestras vidas y menos de nuestro matrimonio. Entonces él decidió irse ya definitivamente, agarró todas sus cosas y se fue. Y un día llegó y me dijo que necesitaba hablar. Entonces yo empecé a, como que caí en cuenta, toqué con pared y empecé a orar. Entonces mi suegra me dice, ya no hay que rezar el rosario. Y empecé a rezarlo, lo volví mi hábito diario. Mi hijo me veía y él empezó a rezarlo, a aprendérselo y hasta dirigirlo. Pero yo, a pesar de que, ¿verdad? Yo iba en busca de que Dios tenía que arreglar esa situación, como ya no le quería. Y yo estaba cegada, ¿verdad? En ese aspecto. Y yo decía, un día él llegó y me dijo, necesitamos hablar. Entonces yo dije, sí, ya está, aquí está el milagro, él se va a regresar, ¿verdad? Lo que yo nunca esperé, imaginé, fue que él me dijera, yo quiero el divorcio, porque esto no funciona. No ha funcionado nunca y no va a funcionar ahora. Fue como un balde de agua fría. Yo lloré, obvio, me hinqué. Tú, Virgen María, que tú eres intercesora, que tú tienes tantas promesas, que todos los que rezan un rosario, tú les cumples todo lo que piden. Dios, ¿dónde estás?
No es que también la Divina Misericordia tiene tantas promesas para un alma que reza. ¿Y dónde estás? Y obvio no me iban a contestar porque mi arrogancia y mi ira y mi deseo de querer yo hacer que ellos hicieran lo que yo quería, pues eso nunca iba a suceder. Pues nada, seguí buscando, seguí rezando, seguí. Mi suegra me ha sostenido mucho y me ha dicho, yo le creo a Dios. Usted tiene que abandonarse, usted tiene que creerle a Él, ¿verdad? Y yo no entendía y no entendía y no entendía. Hasta que un día me topé con un testimonio que leí donde una señora dijo que ella, a través del ayuno y la oración, por medio de la Virgen, había conseguido la conversión del esposo. Hice un ayuno de un día sin comer nada, pero a las 10 de la mañana lo rompí porque tenía hambre. Pues no tenía el concepto de lo que era un ayuno. O sea, no sé, pasé por la iglesia mucho tiempo y nunca me di cuenta de muchas cosas. Y empecé a buscar, me empezó a salir la palabra ayuno, entonces me salía la palabra ayuno, me empezó a salir la palabra ayuno y empecé a buscar en internet y me salió la misión Ruach. 40 días, Dios, están locos, ¿cómo aguantar unos 40 días? Yo creo que todos pasamos por esa experiencia de negatividad, de decir 40 días es un número muy grande, ¿verdad? Es más de un mes, o sea, yo trabajo en el restaurante de mis padres, soy chef, y yo decía, ¿cómo voy a hacer para cocinar? O sea, no voy a aguantar. Nosotros madrugamos mucho, estamos desde las 3 de la mañana hasta las 4 de la tarde, todos los días, y yo no voy a aguantar. Bueno, la cuestión es que escribo a Misión Rúa y ya me dicen, y yo leo por ahí que hay otro ayuno más cortico, 2 días, el ayuno de la vida. Ah, no, este es el mío, este es el que yo voy a aguantar todo. Y, 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 y seguía ahí, ¿verdad? Todavía el día antes del 22 de febrero de empezar la cuaresma, yo decía, Señor, no puedo. Y yo escuchaba, ya me habían integrado los grupos y decía, pide la gracia, hablaba, Nora, todas ellas, ¿verdad? Verónica, pide la gracia del Espíritu Santo, piden la gracia, y yo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Y yo quería como que el Espíritu Santo llegara así, ¿verdad? Con esa, ¡pum! Sí, sí, aquí está, ¿verdad? Y yo decía, Dios, ¿qué hago? Todavía en la noche yo no estaba segura si lo hacía o no lo hacía. Y empezó el miércoles y digo, aquí vamos. Le dije a mi mamá, que mi mamá es la jefa, y le dije, mami, yo voy a empezar un ayuno de 40 días. ¿Cómo? ¿Un ayuno de 40 días? ¿Y usted está segura que va a aguantar? Y yo, bueno, de ahí aquí vamos. Yo lo que necesito es, eh, cuando tenga que probar algo, porque dijeron que no puedo probar nada, usted lo pruebe. Y empecé. Digo, Señor, aquí voy. Le tenía miedo a un montón de cosas porque que unos decían que les daba diarrea, que los otros que les dolía aquí, que les dolía allá, que la cabeza, que el cuerpo, que el estómago, que las piernas. O sea, yo dije, no tenía que haber escuchado nada de eso. Y yo estaba esperando, o sea, yo los primeros días yo esperaba en qué momento me dolía el estómago, en qué momento me dolía la cabeza, en qué momento me dolían las piernas. Y nada, nada. Me costaba empezar la primera semana a tragar el pan y yo decía, oh Dios. Y aquí hace mucho calor porque estamos en el Pacífico Central, y entonces es un clima muy caliente. En verano se pone fatal, son 36, 37 grados. Y entonces a tomar agua y a tomar agua. Empecé con una infección urinaria que la tenía antes. Y yo dije,
sin medicamento y sin nada, no sé cómo me va a ir porque esto es rudo. Empecé a ponerme el aceite exorcizado, la sal. Cada vez que sentía una molestia, me lo ponía, se me quitaba. Me empezó a doler mucho la espalda. El dolor de espalda me acompañó desde el día 15 del ayuno hasta terminar. La mitad de la espalda, un dolor que a veces no, pues era tolerable, pero sí incómodo para estar. Bueno, y fue lo único, ¿verdad? Al final sí, calambres, muchos calambres. Yo tengo un reemplazo total de cadera, entonces me empezó a dar calambres en la pierna, en la parte de adelante de la rodilla hacia abajo, en la parte, unos calambres espantosos. Y yo decía, Señor, ya ahí había experimentado otras cosas, ¿verdad? Se le ofrecía a la pasión. Yo en esa búsqueda, ¿verdad? Estaba como ansiosa de qué era lo que Dios, porque el ayuno lo empecé por la conversión de mi esposo, porque él era el que se tenía que convertir, porque él era el que tenía que regresar a la casa, ¿verdad? Y para sorpresa mía, Dios empezó a trabajar en mí. Yo estoy llevando un diplomado en Mariología debido al rosario. Empecé un diplomado en Mariología y una certificación en Teología del Cuerpo. Y todo apuntaba que, ¿verdad? A la oración, a hacer más oración, a, a buscar más lo que yo necesitaba. Me encontré con las pláticas del padre Claudio, las oraciones, donde el padre, ¿verdad? Siempre nos exhorta a orar, a orar, a orar, a pedir al Espíritu Santo. Yo no conocía al Espíritu Santo. Yo no sabía quién era el Espíritu Santo. Yo lo conocía de a oídas. Y empecé a pedirle al Espíritu Santo que me iluminara y todo me, todo lo que estaba haciendo en el curso, ¿verdad? Era el Espíritu Santo actuando. Descubrí que todo era por gracia, que toda nuestra vida es por gracia, que toda la experiencia de María, nuestra madre, fue por gracia y por fe. Y, y una noche de oración en la teología del cuerpo, nos introdujeron a una noche de oración para pedir la gracia del perdón. Esa noche fue el número día 26 del ayuno, el día de San José. Y ese día se me mostraron dos personas dentro de todas las personas que tenía que pedir perdón que se me mostraron, habían dos personas, que eran mi esposo y una amiga de ambos. Yo llegué y le dije, fui y me confesé, ¿verdad? Irme liberando de todo eso, siguiendo, ¿verdad? El consejo de la misión, de la confesión. Fui y me confesé, pedí perdón por las personas que no tenía cerca. Esa noche del sábado fue una noche muy larga, amanecer domingo, y me encontré con una oración del padre Claudio de 3 pasos para pedir perdón y sacar. Y seguían esas dos personas, que eran mi esposo y esa muchacha. Había sido amiga mía y yo me había apartado, pero siguió siendo amiga de mi esposo. Y ese día, en la noche, el sábado en la noche,
Mi esposo llegó y yo le pedí perdón a él personalmente. Y con esa muchacha estaba rudo, porque mi esposo me confesó que él se había acercado mucho a ella y que tenía sentimientos hacia ella. Entonces fue muy duro. Yo estaba de pie y mis piernas se hacían así, no me podía sostener. Y yo decía, Espíritu Santo, ven, porque yo me voy a caer. No me puedo sostener. Y es a ella a la que le tengo que pedir perdón. ¿Y cómo lo hago? No sé qué voy a decir. No sé qué voy a hablar. Él me rogó que no lo hiciera, porque de cierta manera se la iba a espantar. Y esa noche oré mucho, pedí mucho con guía del Padre Claudio en esa oración al Espíritu Santo que de verdad trabajara en mí, que no fuera mi ira, mis celos, mi miedo, que fuera Él. Y amanecí y a las 5 de la mañana mandé un mensaje pidiendo perdón, pidiéndole perdón a ella, porque en el tiempo que habíamos sido amigas no había sido lo suficientemente amiga. El padre decía, si escriben y responden bien, y si no, Dios actúa. El sábado, el domingo en la mañana, mi esposo probablemente ella le dijo, y él me mandó un mensaje diciéndome enojado que el tema del divorcio él no lo había cambiado y que quería el divorcio lo más pronto posible. Y ahí entendí, junto con la misión, y otra vez el padre Claudio, que Dios me estaba hablando y que tenía que de verdad rendir mi voluntad a Dios. Fuera lo que fuera, pasara lo que pasara, toda mi vida entera tenía que estar en rendición total a Dios. Ha sido un proceso muy duro porque la que tenía que sanar y pedir perdón hacia mí misma también era yo. Me encontré con un Espíritu Santo que me aconseja. Me encontré con un Espíritu Santo que está presto a guiarme. Empecé a entender lo que significaba la, ser una sola carne en el matrimonio. Empecé a entender lo que era el amor y el amor desde la cruz. Que no hay otro camino para llegar a Dios, para conseguir las gracias de Dios, para conseguir el amor de la Trinidad, que es a través de la cruz. No es cuando uno quiere, es cuando Dios quiere. Y que el camino es ese único. Empecé a sentir la necesidad de saber más, de profundizar más en mí. Y, y la gracia del perdón venía. Empecé a soltar en Dios. Empecé a pedir perdón a las personas que se me iban presentando. Empecé a orar más por los demás.
empecé a ver más necesidades en el otro que mi propia necesidad. Y a pedirle el consejo al Espíritu Santo. El padre Claudio decía que uno no puede recibir nada del Espíritu Santo si uno no ora antes, comenzar el día a pedirle su gracia, que Él camine delante de nosotros. Últimamente hago más silencio, hablo menos. Muchas veces veo que no hay necesidad de decir nada, guardo silencio y realmente es ahí donde entiendo la acción del Espíritu Santo. Este Espíritu Santo me ha llevado a comprender más el amor desde la cruz. Que a pesar de que mi esposo me ha dicho que ya no me ama, no quiero ese amor humano que muchas veces nace de nuestro egoísmo. Y yo le dije a Dios, si mi esposo va a regresar, no lo quiero como está. Yo quiero un esposo convertido. Y en mi misión como esposa, a pesar de que las leyes lleguen y hagan firmar un papel, ¿verdad? Por gracia, por don, sé que voy a ser su esposa hasta que la muerte nos separe. Y ahí entendí el don del amor de Cristo hacia su iglesia y por qué el matrimonio es indisoluble, porque somos una sola carne. Y en este momento tenía que sanar yo para poder pedir por él, porque somos una sola carne. Estamos juntos en la pobreza, en la tristeza, en la riqueza, en la enfermedad y en la salud. Y la enfermedad no es solo física, sino que es la enfermedad espiritual la que nos está comiendo a la humanidad. En esa búsqueda, en el día 32, antes de eso me empezó a suscitar el ayuno de San Pablo. Igual, sin previo aviso, aquí vamos. Y el día 32 fue el día que celebramos la Anunciación a la Virgen Santísima, el 25 de marzo. Y yo decía, enséñame, Madre, a que el sí sea verdadero. Y me fui. En ese ayuno, Jesús me regaló la frase, tengo sed. Y no era la sed física que sentía por el calor, porque yo veía un rostro, empecé a ver un rostro de Jesús sufriente, con espinas, oscuro. Y en ese ayuno de San Pablo, yo congelaba el agua y me la echaba en la cara, me lavaba, me bañaba con agua congelada. Y veía el rostro de Jesús limpio, sonriente. Pero esa frase de Jesús, tengo sed. Y tengo sed de una humanidad que está lejos, tengo sed de una humanidad que pasa largo, de una humanidad que no entiende que el verdadero sentido del amor está en la cruz. Y, y aquí estoy,
presta a que Dios siga cumpliendo su voluntad en mí. He ofrecido todo para unirme, como decía, como se contempla, ¿verdad? Las 24 horas de la pasión. Y lo que hoy en el mensaje que nos pasaban, ¿verdad? Donde Jesús dice que el amor y la cruz están unidos, o sea, es ahí, es ese amor de redención, es ese amor de donde uno se encuentra con él. O sea, es muy difícil entenderlo. Yo creo que es muy difícil entenderlo y mucho más explicarlo, pero ahí es donde está la razón de todo. Y curiosamente hoy, un Viernes Santo, donde estamos prontos a ir a adorar a la cruz de Cristo, ¿verdad? Como Él sigue gritando desde la cruz, tengo sed de ti, tengo sed de todos. ¿Cómo estamos dispuestos a calmar esa sed de Jesús en la cruz? Siempre con los ojos fijos en Él, con los ojos fijos en esa redención. Ese es el gran milagro que Dios ha hecho en mi vida. Y hoy mi hijo me dijo, mamá, miras que anoche, cuando estábamos en la iglesia, cuando estábamos en la adoración, Jesús llegó y me tocó el hombro. Y fue un gozo tan profundo. Y ayer en la mañana, en la oración de la mañana, sentí un gozo tan profundo que no paraba de llorar. Porque todas las oraciones y escuchar y todo han sido entre ollas, entre comidas, entre el restaurante, todo el día. Me pongo los audífonos y escucho que la oración de una, que la meditación de la otra, que la oración del padre Claudio. Y digo, y el ayuno lo pasé entre ollas. Y no estuve tan dispersa. Entonces, me encuentro muy feliz. Mi esposo no ha regresado, pero tengo la certeza y tengo la serenidad, tengo la paz, que es uno de los frutos que Dios nos ha dado desde que inició el ayuno. De que Dios haga lo que haga, va a estar bien, sea en esta vida o en otra vida. Pero lo único que me importa en este momento es su conversión. No para que regrese a mí, sino para que regrese al Padre, porque al fin y al cabo todo le pertenece a Él. Y yo creo que ese es el gran milagro que Dios ha hecho en mi vida en este ayuno. Y estoy muy feliz y yo creo que por eso lloro, porque lo que Él ha hecho en mi vida, de volverme a acercar a Él, de volverlo a sentir, de saber por dónde van las cosas, que a veces no, por ahí no es por aquí. Esa es la gracia más grande que Dios nos da y ha derramado en la cruz. Ningún dolor, ninguna, ningún dolor que podemos experimentar como humanos, dolor de alguna enfermedad, dolor espiritual que nos pueda ocasionar alguna persona, familia, qué sé yo,
se puede comparar con el dolor que Jesús soportó en la cruz. Cualquier cosa que vivamos siempre será mínima, pero ofrecida con amor y fe, para Él es lo más grande que puede haber. Terminé el ayuno y no más infección de orina, no más dolor en la espalda. Ayer le pedía mucho a él que me uniera un poquito y empecé a sentir un dolor en el costado. Y yo decía, bueno, aquí vamos, Señor. Lo que tengas en mi vida finita siempre será de bien para poderlo ofrecer. Y ese misterio de amor, esa necesidad de amor, de afecto que tengamos, siempre va a ser llena desde el amor y del corazón traspasado de Jesús en la cruz. Ya no sé qué más decir porque yo creo que ya lo he dicho todo. De verdad que gracias por ese acompañamiento desde la distancia. Y gracias al Padre por poner tanta gente llena de Dios en nuestro camino. Y ya esperando, esperando con ansias cuando el Espíritu Santo me revela el próximo ayuno. Y aquí seguimos confiando en que todo lo que Dios hace es bueno y grande para la gloria de Él.